Mi querida familia, Calderón empezó el año con el pie izquierdo, el cerco se está cerrando. Un presidente de Francia cantó todo acerca de Calderón y cayó un cómplice cercano de García Luna. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que mi querida familia, se acaba de destapar la cloaca de Felipe Calderón. El expresidente Sarkozy cuenta en un libro de sus memorias cómo Felipe Calderón decidía todo en función de Genaro García Luna. O sea, Felipe Calderón no era quien le daba las órdenes a García Luna, sino quien recibía y operaba todo a favor de García Luna. Las primeras noticias fueron bastante alentadoras. El presidente Felipe Calderón no veía con malos ojos un traslado de la penada francesa a su país, esto en caso de Florence Cassés. Y bueno, esto lo escribió Nicolás Sarkozy y posteriormente pues va destapando todo. El mismo Sarkozy señala en los años de las luchas, es así como se titula este libro, como lo que prevía como una visita fructífera culminaría en un affair con su homólogo mexicano, quien de un momento a otro cambió su postura sobre el destino de la ciudadana francesa, Florence Cassés, por la injerencia de quien fuera el segundo al mando en su gobierno, Genaro García Luna, el superpolicía que colocó a la frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante su gestión para orquestar su combate al crimen organizado y quien hoy en día está detenido en Estados Unidos, acusado pues de ser cómplice de los criminales. Había en efecto algo más, relata el expresidente, algo más grave y que ocurría entre los bastidores de la vida política mexicana. Se trataba del papel decisivo que desempeñaba García Luna, el responsable federal de la seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el ministro, el secretario, quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Yo no conocía el motivo de aquella extraña situación, pero ahora podía calibrar su alcance. Sarkozy recuerda en una de las poco más de 9 páginas que dedica a este episodio, cómo días antes de su llegada había recibido una carta de Felipe Calderón en la que se mostraba dispuesto a avanzar a una salida en el caso de Florence Cassés, la ciudadana francesa acusada de ser integrante de una banda pues de ultrajadores, quien fue exhibida en un montaje ideado por García Luna, Luis Cárdenas Palomino, al final del gobierno de Vicente Fox, en el que fueron implicadas Televisa y TV Azteca, sobre el cual ahora se sabe hubo manipulación de pruebas y testimonios. Florence Cassés, justo con Israel Vallarta, quien aún espera se le dicte sentencia, fueron arrestados en diciembre del 2005 en una finca a las afueras de la capital mexicana, acusados de liderar una banda de los del Zodiaco. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, la francesa fue liberada en el 2013 por decisión de la Suprema Corte de Justicia por no respetar sus derechos, pero Vallarta no corrió con la misma suerte y bueno, ahí sabemos que sigue. El expresidente francés cuenta que previo a su visita oficial, Calderón y Margarita Zavala, su esposa, invitaron a Sarkozy y a Carla Bruni a una casa de campo de un tal Roberto Hernández, empresario al que, como reseña el periodista Jorge Cepeda Peterson, se le perdonó el pago de impuestos por más de 3,000 millones de dólares por la venta de Banamex, una operación total por más de 12,000 millones de pesos. El francés cuenta que esa buena relación que había en un principio cambió en la primera comida oficial que tuvieron con el matrimonio presidencial mexicano. El ambiente había sido cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos. Las cosas se torcieron en el momento en el que pronuncié el nombre de Florence Cassés. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos. Ese algo que no sabíamos lo va develando de a poco Sarkozy al relatar
el poder que ejercía García Luna sobre Calderón, algo sobre lo cual ya ha hablado públicamente en el documental de Netflix sobre el montaje detrás del caso de Cassés. Sabíamos que en este caso en particular el presidente no podía tomar las decisiones sin su ministro y que su ministro era, en este caso particular, más poderoso que el presidente. Ahora, en sus memorias describe que luego de la malograda cena con Felipe Calderón, él no desistió de su objetivo de llevar a Cassés a Francia a cumplir su pena, como lo expresó en una rueda de prensa en el Senado. Incluso recuerda que constituyó un grupo de trabajo jurídico para este fin. No obstante, escribe que la rigidez, la brutalidad, la inhumanidad del presidente mexicano había conferido unas dimensiones tremendas a las que debería haber quedado en una cuestión particular, como a menudo ocurre entre países amigos. Y más adelante añade, cuando la comisión jurídica apenas sí había empezado a trabajar, el presidente Calderón anunciaba públicamente cómo quería su subordinado García Luna que Florence Cassés cumpliera su condena en México, argumentando que la sentencia de 60 años de reclusión no existía en Francia y que el traslado era por consiguiente imposible. En ese sentido, recuerda que tuvo que cambiar de estrategia, y uno de los puntos determinantes que llevaron a la liberación de Cassés fue cuando la Iglesia mexicana aceptó llevar a cabo su propia investigación sobre el asunto, luego de que él pidiera al Papa Benedicto XVI su intervención en el caso en una reunión que sostuvo en Roma en 2010. Y bueno, aquí va detallando un poquito más acerca de cómo estuvo pues esas negociaciones, cómo estuvo batallando con Felipe Calderón, porque evidentemente, bueno, pues la orden ya estaba ni más ni menos que por parte de García Luna. Así están las cosas. El presidente de Francia pues viene y hace este destape. Antes decíamos, es que cómo es posible que Calderón dijera que no sabía absolutamente nada de lo que operaba García Luna, si no se movía un dedo en México sin que el presidente lo supiera, y decíamos, es que todo es por orden de Felipe Calderón. Bueno, mi querida familia, ahora sabemos que fue totalmente al revés, que no era Calderón el que le decía, va, si te sientas, te tomas el cafecito. No, todo provenía de parte de García Luna. No estoy diciendo que Calderón sea una blanca palomita, mucho ojo, simple y sencillamente digo, pues, que el presidente Felipe Calderón, o expresidente, el criminal Felipe Calderón, pues fue servil, fue una marioneta, fue un títere de Genaro García Luna. Que por cierto, las cosas se están complicando bastante para ambos personajes, porque el panorama para García Luna está cada vez más complicado, y con esta revelación del expresidente de Francia también se está complicando notariamente o severamente para Felipe Calderón. Y a esto, mi querida familia, se agrega que acaban de detener en Madrid a uno de los principales cómplices de Genaro García Luna. Felipe Calderón, quién sabe por qué ahora que la fiscalía anunció la detención de uno de los principales cómplices de Genaro García Luna en Madrid, la banda se acordó del expresidente. ¿Será porque igual anda por España? Solo por eso, ¿no? Bueno, supuesto cómplice de García Luna es acusado de delincuencia organizada y peculado. El 1 de enero, mientras muchos andaban apenas quitándose las chinguiñas de los ojos, la Fiscalía General de la República anunció la detención de un tal Jonathan W. Según la institución liderada por el ya no tan visto Alejandro Hertz Manero, la aprehensión fue realizada en Madrid, España, y el susodicho es señalado como uno de los principales cómplices del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. De acuerdo con la FGR, Jonathan W. fue detenido con la colaboración de la Policía Nacional de España, luego de haber obtenido la ficha roja internacional de la Interpol, y ni de comerse las uvitas le dieron chance, aunque la aprehensión del compa de García Luna se dio a conocer el primero. Esta se realizó en las vísperas del Año Nuevo, es decir, el 31 de diciembre. Y bueno, ¿quién es Jonathan W? Que la FGR no dio a conocer los generales del detenido. Proceso señala que se trata del empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quien desde mayo pasado tenía orden de aprehensión en su contra, lo mismo que otras 61 personas. Entonces, Jonathan habría participado en la red de corrupción que orquestó García Luna,
movió mínimo 745 millones de dólares en contratos. Con toda esa la nota, señala la revista de investigación periodística, el ex secretario y sus cómplices adquirieron propiedades en Estados Unidos, además de autos clásicos y otros lujitos. En pocas palabras, el detenido era, según prestanombres, de Genaro García Luna. Un dolor más de tanates para Felipe Calderón, porque se va a seguir destapando cómo operaba pues la corrupción, el crimen, las personas del gobierno que en realidad pues son criminales durante su sexenio. Bueno, mi querida familia, con esto ya estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.